Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, que está con nosotros en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas. En México tenemos más de 4 millones de unidades de negocios. Muchos son pequeñas y medianas empresas. El 70 y tantos % del empleo en este país se genera a través de las pymes. Ahí está. Lamentablemente no todas tienen un buen nacimiento, un buen inicio por falta de una planeación financiera, falta de educación financiera. De una vez saludo a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Cerda, director de GIR Pyme. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Te saludo de una vez. Es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Platicábamos hace un ratito fuera de cámara. Hay mucha gente emprendedora en México. O sea, no paramos por personas que quieren un negocio y si no es ese, es otro y otro y otro. Afortunadamente, así es. El mexicano siempre está con esta creatividad y con estas ganas de superarse, porque al fin y al cabo poner un negocio implica tratar de tener un mejor ingreso. Muchas de las personas tienen o su empleo formal o son maestros, pero además andan buscando siempre poner o una papelería o una carnicería o algún negocio adicional. Y eso es lo que realmente sostiene la plantilla productiva de este país. O sea, como bien lo decías ahorita al inicio, si el 75% de los empleos está ubicado en este tipo de empresas, es importantísimo que sigan naciendo y naciendo y naciendo. Lamentablemente, sí les falta un poquito de cultura y no hacen una planeación, no solamente, sin lugar a dudas, financiera es lo más importante, obviamente, pero tienen que tener una planeación, aunque sean microempresas, en toda la extensión de la palabra. Tienen que saber a qué mercado van dirigidos, cuál es el producto que quieren comercializar o el servicio que quieren proponer, si el mercado puede adaptar o puede absorber ese producto o ese servicio, si estoy a en el qué lugar precio, correcto, en qué ubicación estoy. Todo esto implica una visión del negocio. Y claro, no podemos dejar por fuera cuánto dinero necesito para que mi negocio no solamente lo monte y empiece a producir, sino cuánto tiempo tengo que esperar a que empiece a tener el beneficio de las ventas que me permita recuperar lo que he invertido y empezar a ganar dinero. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente sea negocio? Dicen que las empresas maduran a los 5 años. O sea, cuando una empresa ya tiene 5 años y está generando dinero, podemos decir que es una empresa que tiene buenas posibilidades de permanecer. Fíjese que es un dato importante y esto que nos dices, Alejandro, porque si esto es así, si después de 5 años más o menos es una empresa que ha generado y que madura y que puede ser un negocio realmente, pues entonces el panorama no es tan alentador porque el 80% de las pymes, pequeñas, medianas, truenan en 2 años, claro, en los primeros 2 años. Lamentablemente sí, eso ocurre y siempre el ingenio es tratar de buscar cómo nuevas alternativas que si un negocio no funciona puedas girar hacia otro mercado o hacia otro producto. Y eso tarde o temprano hace que tengamos gente de mucho éxito. Hay empresas que sin lugar a dudas, es una experiencia, como bien lo comentábamos hace rato fuera de cámara, que es una experiencia que vas adquiriendo, que lo que necesitas es, yo siempre he dicho, traten de tener un gobierno corporativo adecuado. Y cuando hablas de gobierno corporativo te piensas grandes empresas y no hay que hablar de grandes empresas. Un gobierno corporativo simplemente ve y aconséjate de alguien que te pueda ayudar, a ver las cosas desde fuera, que no esté inmerso en el día a día del negocio. Que no tengas esa ceguera de taller. Ese es el problema. Y ese te va a ayudar a identificar lo que haces mal para que lo corrijas, identificar lo que haces bien para que lo repliques, para que lo hagas más veces. Para que lo puedas potenciar. Ese es un tema. Y la otra es que hay que recordar que no somos todólogos. O sea, tú podrás saber muy bien del producto, a lo mejor estás capacitado en el servicio que vas a dar, pero te falta cuestiones legales, quizás, te falta cuestiones contables, obviamente cuestiones fiscales, los impuestos son muy importantes, pero si no al rato los impuestos te comen. O sea, todo negocio está, no solamente se puede decir, es una sola persona la que lo puede hacer. Y eso es a lo que yo le llamo un gobierno corporativo. Puede ser inclusive desde un familiar, o sea, de estos cuates nuevos que están arrancando los negocios, los millennials, porque para mí tienen mucho hoy que ver. Bueno, pero se pueden acercar a los viejos, a su papá, a su tío, que les puede dar un buen consejo. A eso es a lo que llamo un buen gobierno corporativo. Finalmente ya se equivocaron, ya aprendieron de una equivocación. Pues qué mal que se aprenda de las equivocaciones, pero qué bueno que se aprenda finalmente y se pueda pasar esta experiencia. Alejandro, hace un rato mencionabas lo del gobierno corporativo.
Y decías que pensamos que es para una gran empresa, una mega negocio, en fin, es para los pequeñitos también. Te pregunto, la educación financiera, la planeación financiera, ¿también es para los muy pequeñitos negocios? Claro, todos los negocios, desde muy pequeños, tienen que tener educación y planeación financiera. Ujú, Esto te hace pensar y puedes hacer corridas a futuro ujú, de, primero, cuánto estás estimando que vas a recibir por tu ujú. producto o servicio que estás Sí, comercializando, vendiendo, pero también cuánto dinero vas a requerir para poderlo hacer. A veces, y la mayoría de los negocios arrancan con capital propio, y sí, además eso es lo recomendable. Sin embargo, hay algunos que no pueden caminar con capital propio y requieren forzosamente de capital un crédito. externo o de un O de un crédito. crédito. Sí, una de dos es, o me asocio con alguien más que me Ujú. ayude con el capital, o Voy y pido consigo un un crédito. crédito y con ese crédito lo puedo desarrollar. Y te pongo un ejemplo muy fácil, aquel que dice voy a empezar a vender ropa de oficina en oficina. Ujú, ujú, Así empiezan las grandes cadenas, ¿eh? ujú. Bueno, si él vende su coche para tener dinero para comprar la ropa, luego ¿cómo le va a hacer para transportar la ropa, poderla llevar a vender? Sí, Entonces, ahí vale la pena contratar un crédito, aunque para, ya sabe uno que quizás si no funcionara vamos a tener que vender el coche, pero bueno, cuando menos no me quita la oportunidad de llevar a cabo mi negocio, ¿no? claro, no teniendo esa oportunidad se complica todavía más el negocio. Claro. Oye, decías también, bueno iniciar con capital propio, o sea, es bueno no iniciar con una deuda, eso siempre será bueno. Cometemos a veces el error y ha pasado, seguramente usted conoce a alguien que le haya ocurrido, un familiar, un amigo que con mucho trabajo, mucho esfuerzo logra poner un negocio, pero al día siguiente de que ponemos el negocio ya le empezamos a sacar utilidad, cuando no hay utilidad realmente. Sí, mira, a veces pasa como cuando pones una tienda de abarrotes, ¿no? Sí, O sea, le inviertes el dinero, compras todo el X producto, cantidad, sí, ya lo tienes, empiezas a vender sí, y, ya vendí un refresco, ya vendí unas papas o lo que sea, y me quedo con el dinero. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer para volverla sí. a reabastecer la ¿Cómo vas a, tienda? a Eso no se, recuperar la o sea, mercancía? Claro. solamente, o sea, lo que uno tiene es, para poder volver a reinvertir y mantener el negocio en marcha, del dinero que uno recibe hay que separar para que el dinero siga siendo en marcha. Sí. Ojalá y fuera esto al principio. Generalmente al principio lo que vendes no te alcanza ni para mantenerlo en marcha. No, Tienes que tener el capital o el claro. crédito para seguirlo alimentando en lo que le das la oportunidad a que el negocio empiece a generar Sí, realmente no solamente ingresos para reabastecerse en sus productos o servicios que hace, sino también para pagar sus gastos y ya después hablaríamos de y utilidades. para cubrir algún área, volviendo a tu ejemplo de la tienda de abarrotes, de cosas que no tenías. A lo mejor un día pues no vendes, no sé, sopa de pasta y todo el mundo te la pide, pues tienes que comprar sopa de pasta, Claro, evidentemente, ¿no? eso es empezar a pensar en un crecimiento y en una Claro. diversificación de productos cuando ves que el mercado te los empieza a demandar, ¿no? Ahora, todo esto, saber cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir, tener un estimado de lo que idealmente quisiera, todo esto tiene que ser antes de abrir el negocio. Eso es lo más recomendable. Sí. Esta planeación estratégica que yo le hablaría, Ujú. donde puedas conocer todo el panorama de lo que vas a hacer, la tienes que hacer antes de abrir el negocio y además la tienes que revisar cuando mucho cada 6 meses. Mm, Esto te puede decir si los objetivos que te habías trazado, qué grado de cumplimiento tienes ujú. y si vas a poderlos cumplir como originalmente te los trazaste o si tienes que hacer ajustes en el camino para poderlos conseguir estas metas que te has trazado. Y si las metas que te has trazado han sido o van por buen camino, tienes que empezar a pensar qué tienes que hacer en lo futuro para incrementar. O sea, un negocio nunca se puede quedar con que ya logré mi meta y ahí me quedo. Sí, Siempre no, hay que no, no, pensar no. es más y más y más. Y ese es el crecimiento donde hay negocios que nacieron muy pequeñitos y hoy en día son grandes, grandes negocios. Oye, hay muchas cosas evidentemente a considerar a la hora de emprender un negocio, de emprender una micro o pequeña o mediana empresa. Hablábamos sobre las proyecciones, los objetivos que tengan que ser claros. Obviamente tienes que conocer el producto, el servicio, el bien, el giro al que te vas a dedicar. Te pregunto, ¿qué tanto influye que esté, y me lo decías hace un rato fuera de cámara, bien ubicado? O sea, si uno es un extraordinario conocedor de abrigos y los tienes muy buenos, muy bonitos, muy baratos,
pero si los vendes en la playa, no creo que sea negocio. Claro, la ubicación del negocio es estar cerca de tu mercado. Y tienes que casar tu producto o servicio con tu mercado. Si logras hacer eso, tienes mucho más posibilidades de éxito. Me preguntabas tú y me decías, con toda la razón del mundo, bueno, hay algunos negocios que ya están probados, como son las franquicias. Claro. Pero las franquicias, por más que estén probadas y quizás puedas tener, la ubicación es importantísima. O sea, alguien para que tenga éxito necesita estar ubicado cerca del mercado al cual va a atender. Si él se aleja de su mercado, es muy difícil que pueda colocar esos productos o esos servicios. Sin importar que sea franquicia o negocio inicial. Inicial. Tienes que tener identificado esa ubicación para tu mercado. Oye, ¿se debe de hacer, te pregunto, un estudio de mercado? Digo, mira, lo más recomendable sería que sí. Lo que pasa es que a veces cuando vas a iniciar un negocio muy pequeño, un estudio de mercado te sería muy caro. No, te sale más caro el estudio que el negocio. Que el propio negocio. Sí. Sin embargo, yo digo que hay estudios de mercado que tú mismo puedes hacer. O sea, si yo quisiera poner una carnicería en una colonia, pues lo que menos debería de hacer, cuando menos, es ver más o menos cuántas casas hay por ahí, que sería mi mercado objetivo, y qué tanta competencia también tengo yo en la zona, cuántas carnicerías hay en la zona. Si hay un mercado, si hay un mercado, una cosa, porque yo mismo, si me acerco a un lugar donde ya tengo mucha competencia, o voy a un lugar donde trato de poner mi negocio, pero no tengo gente alrededor que se puede interesar en conocerme, sería muy difícil. Entonces, si bien es cierto, yo no digo que tengas que hacer un gran estudio de mercado, pero cuando menos sí visitar la zona a lo que te piensas dedicar, sobre todo en los micronegocios. Cuando es un negocio un poquito ya más grande, que ya tienes, generalmente los negocios ya más grandes son de aquellas personas que los ponen porque han trabajado como empleados en alguna de esa empresa que se dedica, así es. Se vuelven realmente competidores de las empresas que les dieron en su momento trabajo. ¿Por qué? Porque conocen a los clientes, conocen los productos y se vuelven o intermediarios o representantes de algún nuevo servicio o del mismo producto, diferente marca. Pero de un giro que ya conocen. Pero es un giro que ya lo conocen. Alejandro, dame 2 minutos, hacemos una pausa y ahorita regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso en esta charla salina. Qué bueno que sigue con nosotros. Platicamos sobre educación financiera enfocada a pymes, pequeñas y medianas empresas. El 75% del empleo en este país se soporta en estos pequeños negocios, pequeños, medianos, incluso micros, negocios familiares, negocios un poquito más grandes. Lamentablemente no siempre hacemos la planeación correcta, adecuada, antes de iniciar un negocio. Alejandro Cerda, te vuelvo a saludar de Here Pyme. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido de nuevo. Oye, Alejandro, te preguntaría, seguramente alguien te lo ha preguntado antes. Dime 4 o 5 cosas, los errores más comunes que cometemos al abrir un negocio. Mira, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos? Digo, para ya no cometerlos, evidentemente. Sí, claro. El chiste es tratar de evitarlo. Sí, primero, no conocer cuánto dinero vas a necesitar para poder montar el negocio. Ese es el primero. Oye, ¿hay quien lo monta sin saber? Sí, claro. Vale. Empieza a montarlo y luego se da cuenta que no consideraron una cosa u otra y de su presupuesto original generalmente se les incrementa de un 25% para arriba. O sea, ese es una de las grandes cosas. Y no es nada despreciable. Tema número 2 es que no planean cuando menos el siguiente año. Yo siempre les he recomendado. El primer año piensa que no vas a recibir nada de dinero. O sea, debes de considerar un dinero para aguantar un año. Para aguantar un año sin vender nada, sin comercializar nada. Eso te permite tener esa tranquilidad y no empezar a tomar medidas desesperadas en caso cuando te empieza a faltar el dinero. Ese yo te diría que sería la segunda. La tercera, ya lo platicábamos en la ocasión anterior, que era tener un buen gobierno corporativo. O sea, asesórate para que alguien te ayude en los aspectos técnicos que no conoces tú. Pueden ser jurídicos, contables, financieros, del propio desarrollo de producto. Pero lo que no conoces, asesórate de esas personas, que esa sería la tercera.
situación. La cuarta, sin lugar a dudas, lo platicábamos también en la cuestión anterior, ubicación. O sea, Sí. tienes que ver dónde vas a ubicar tu negocio para que puedas ubicar tu mercado y tus productos que los puedan atender. Ok. Y por último, yo te diría tener suerte. La vida es un poquito de suerte. Claro, Obviamente hay un refrán que dice que el que quiera tienda, que la tienda. por supuesto. Entonces, tienes que atender tu negocio. Yo digo que gran parte de los negocios por los cuales fracasan, los negocios a veces salen de personas que son empleados, tienen empleo y de ahí se están abasteciendo de sus ingresos. Y montan el negocio y piensan que un tercero lo va a poder llevar a cabo el negocio. Eso te iba a preguntar justamente ahora, y pasa mucho. Una persona tiene su empleo, qué bueno que lo tenga, pero en este afán totalmente válido, necesario de hacerse de otro ingreso, pues pongo mi negocio. Pero como yo trabajo, pues no lo puedo atender, se lo doy a un tercero. A veces es un pariente, pero a veces no. Y luego el negocio es para el tercero. Fíjate que ojalá y el negocio fuera para el tercero, porque puedes compartir con el tercero tú si lo estás cuidando. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente el tercero ni tiene el hambre ni tiene el espíritu de echar a andar el negocio. Y obviamente el dueño solamente puede tener por referencias de lo que le dijeron cómo se está comportando el negocio, pero no tiene la vivencia, no lo tiene él de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese tercero, si es familiar y te cobra por ayudarte a mantener el negocio, él lo que le interesa es cubrir con su horario, cobrar su dinero y irse. No es promotor de la venta o del servicio que tú le has confiado. Con mucho más razón si es un tercero. Sí. Entonces, necesitas, sí, de alguna manera, que si estás haciéndolo a través de terceros, vale la pena que los involucres como accionistas del negocio. Como socios. Como socios. Y cuando hablo como accionistas o como socios del negocio, no es que tengas que poner una empresa, simplemente que lo invites a que parte de sus ingresos de esta persona que lo atienda se va a completar Con o la va a ganancia. ser Un con un porcentaje de porcentaje ganancia. de los ingresos que tengamos. Ok, Y es un entonces incentivo. lo vas a incentivar a que él también se involucre contigo y lo haga de una manera mucho más productiva, diría yo, ¿no? Muy bien. Oye, es un buen tip, ¿eh? O sea, una parte de tu sueldo es ingreso, es ganancia, pues vale la pena. O sea, seguramente le va a echar más ganas. Ahora, importante también dejar desde un principio claras las reglas del juego. No porque sea un familiar o un conocido de toda la vida, pues no dejarlo así nomás, ¿no? Claro, el que tú pongas unas reglas claras y tú sabes, mira, tú vas a tener un ingreso de X pesos diarios porque atiendas, pero de los ingresos que tengamos ya por cuestiones de ventas, te voy a designar un porcentaje. Eso vas a hacer que el propio que te está ayudando o el propio empleado te ayudará de una manera muy directa, primero siendo cordial con tus clientes, siendo afable con tus clientes, promoviendo tus productos, buscar mayor rentabilidad. Lo que yo digo es, involucrémoslo en el negocio. O sea, si tú los involucras en el negocio, es mucho más fácil posible que tú tengas ese camino al éxito. Yo te diría, es una posibilidad, la vida es, un negocio yo digo es como la vida. Nacen, algunos crecen, se reproducen y tarde o temprano mueren. Sí. Algunos lamentablemente mueren antes de crecer. Crecen, nacen y luego se mueren. Sí. Pero así es la vida. Sí. Lo que hay que hacer es el empeño, la dedicación y algo que yo siempre le he recomendado a los microempresarios, la innovación tiene que estar siempre presente. O sea, hoy en día, por muy negocio muy chiquito que tengamos, vivimos en un mundo global y si no estamos innovando a cada rato para tratar de dar mejor servicio, mejores productos o un diferenciador con los demás, tarde o temprano el mercado te va a comer y aunque pueda ser muy exitoso al principio, si no te adecuas y no innovas, tarde o temprano puedes fracasar. Y con eso hay un ejemplo muy, muy grande, que lo puedo poner porque es una marca de cámaras. Kodak, los que son de mi generación, era el rey de las cámaras. Pues no había otra. No se adecuó al mundo digital y hoy en día ha desaparecido. Es una empresa a nivel mundial. Sí se mantiene en cuestiones de rayos X y todo, pero su fuerte, que eran las cámaras, desapareció. ¿Por qué?
porque nadie estuvo pensando en cómo innovar a las nuevas tecnologías que venían saliendo. Entonces, Claro. no solamente es de tecnología, es nuevos productos, la innovación siempre causará una mejor posibilidad de éxito. Y estamos hablando de una empresa grande, con posibilidades de moverse, más entonces en una empresa pequeña. Pequeña. ¿Es fácil encontrar asesoría? Sí, sí es fácil Y te encontrar lo digo en asesoría. función del negocio, ¿eh? Una gran empresa, me queda claro que lo podrá hacer. Una muy pequeña, Yo creo que siempre habrá asesoría. O sea, la asesoría la puedes tener, hay gratuita, la puedes Sí, ir sí, a, sí. puedes ir al INADEM y Sí, ahí por te dan ejemplo. pláticas de de capacitación, educación financiera. de educación financiera. Lo puedes hacer en empresas como nosotros, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. en GIRPIME te podemos dar la capacitación. O el propio Nacional Financiera también tiene lugares donde dan capacitación. Eso desde el punto de vista de una asesoría gratuita. También lo puedes conseguir, como yo siempre se los he dicho, con familiares, Sí, primos, sí, sí. hermanos, O sea, sí hay modo, amigos, hay forma. Y algunos profesionistas que se dedican y obviamente te cuesta por eso. Dependiendo del tamaño del negocio, vale la pena el O involucramiento. depende en ese del tipo de tiempo cosas. del negocio, ¿no? Capaz que es un negocio que ya logró madurar, ya pasaron 4 o 5 años, y quieres dar el salto, pues vale la pena una buena asesoría Claro, también. siempre vale la pena una buena asesoría, porque aunque no te ocupe más espacio y puedas seguirte dedicando al giro que tú actualmente tienes, siempre hay momentos donde puedes tener un giro adicional. Y hoy lo puedes ver, las tienditas, los supercitos y todo, antes solamente eran tiendas y hoy son lugares que te venden tiempo aire para teléfonos, te aceptan pagos de servicios. O sea, sigue siendo el mismo local, pero puedes encontrar forma de hacerlo mucho más rentable, ¿no? Claro. Oye, una pregunta que nos hacen con frecuencia, y lo tocabas hace un momento en la primera parte de la conversación. Nunca es una gran idea empezar con una deuda, un negocio. ¿En qué momento conviene contratar un crédito? Yo creo que tú tienes que contratar un crédito en la medida en la que tú, primero, que lo vas a destinar al negocio. O sea, nunca O sea, no- contrates un y lo crédito, agarras para otra cosa. dizque para el negocio y a la mera hora, no, fíjate que Le se di un- enfermó le mi di un mamá pellizco y lo tuve para- que pellizcarle un pedacito. Cuando tú empiezas a hacer eso, estás condenado a fracasar. Entonces, el dinero que tú pidas prestado, dedícalo al negocio. ¿Cuándo es tiempo? Cuando el negocio lo requiera. Puede ser, como poníamos el ejemplo hace rato de al principio, o sea, si vas a vender ropa para no vender tu coche, Sí. desde un principio tomas el crédito, ese puede ser una posibilidad, o puede ser un poquito ya más avanzado. Siempre, que esa es otra de las recomendaciones, cuando tú decides, todo negocio debe de dar para pagar intereses. Sí, O sea, obviamente. Los más grandotes, como Pemex, por ejemplo, que es de lo más grandote que tenemos, toma créditos. Entonces, cualquier negocio debe de dar para pagar los intereses. Y dejar utilidad. Y dejar utilidad. O sea, es pagar tus gastos, intereses y además darte utilidad. Entonces, cualquier negocio es bueno que pueda tomar crédito. Siempre les he recomendado, si toman crédito, paguen el crédito. Obvio. Porque hoy en día tenemos un sistema de información financiera crediticia, que son los famosos burós de crédito, Sí. que ahí se queda marcada toda tu historia. Entonces, una persona que pudo haber tenido un tropiezo en su negocio y no haber leído bien, que pagó su crédito, seguramente será apoyado por una institución financiera para iniciar su nuevo negocio. Ujú. Una persona que no decidió no pagar su crédito en la forma y tiempo convenidos, por así considerarlo, lo más probable es que le cierren las puertas y nunca volverá Claro. a tener un crédito porque su historial ahí se quedó y ahí se Sí, quedó le marcado. sí, eso es muy difícil de quitar. Entonces, yo lo que siempre les he dicho, hay que tomar el crédito con responsabilidad. Hay que tomar el crédito con esa conciencia de que los créditos son para pagarse, Sí, sí, que no es un regalo. que no es un regalo. Aquí nada se regala. Y ahorita No. hablando de regalos, es triste porque si bien es cierto, como lo comentábamos, la planta productiva está apoyada en las pymes, Sí. la reducción que hubo en el presupuesto para ahora, para el 2017, estamos hablando de que hubo una reducción en el presupuesto casi del 50%. O sea, pasamos de un poco más de 7,000 millones de pesos que eran recursos para apoyar el crecimiento o el nacimiento de pequeñas y medianas empresas, que hoy lo bajaron como a 3,600. Entonces, eso, sin lugar a dudas, pone un poquito más el panorama complicado. Pero te obliga a planear mejor. Ah, claro. No, y esto es una época de oportunidades. Yo siempre he dicho, cuando a alguien le va mal,
ahí está la oportunidad para que a alguien más le vaya bien. Claro. Entonces, aunque pareciera ser que el panorama es complicado, yo diría, podrá ser complicado para algunos que siempre han estado acostumbrados a vivir del presupuesto federal, Sí. pero habrá otros que no están acostumbrados a eso, que nacerán oportunidades para ellos crecer y desarrollar mejor sus negocios. Alejandro, te agradezco mucho que hayas estado Juan con Carlos, nosotros. para el contrario, para mí es un placer y para mí hablar con tu auditorio, no sabes qué es lo más reconfortante que puedo tener. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.